Bueno, mientras se carga esto lo deben haber charlado ayer un poquito. Ayer tuvimos la primera clase introductoria con Marina. ¿Qué es la genética? ¿No? Materia genética. Vieron cosas de genética seguro en varias materias antes que en esta. ¿Alguien se anima a decirme? Van a ver que a mí no me importan las definiciones del libro, no me importan las palabras exactas, por lo menos ahora en el parcial me va a importar un poquito más. Eh, Alguien que me anime a decir así como le salga, ¿qué es la genética? Yo tampoco le tengo miedo a los silencios y además, y eso de que me gustan las clases dinámicas es en serio, así que... mm, Diría que, o sea, obviamente ahí vemos la definición que nos dio el otro día la profe, pero el estudio de los genes, los movimientos que se pueden hacer, qué cosas involucra que un gen esté de cierta manera o de otra. Bien, esa es la definición que un poco más formal, obviamente con tus palabras, pero está perfecto, Bianca, con un poquito más formal, ¿no? Como el estudio de los genes. Ahora, ¿por qué hablamos de entonces de genetistas que existieron antes de que sepamos lo que era un gen? Eso lo vamos a ver el jueves que viene, creo, conmigo, lo van a ver. Un poquito de la historia de la genética, pero ¿cómo puede ser que haya entonces genetistas antes de que sepamos qué era un gen? Vimos un poco como el concepto de genética clásica y que estaba más ligado a la variancia del fenotipo. Bien, bien. Y entonces, si tuvieran que decirme, es lo que explica, por ejemplo, entonces es lo que explica la variabilidad de un fenotipo. Pero la genética no solo hace eso, sino que ve como la variabilidad la varianza entre individuos, está hablando, ¿no? De una foto ahora. En este momento veo dos individuos y hay variabilidad entre estos individuos que se explica, lo que estudia esa variabilidad a través de los genes es la genética. Pero no es la única variabilidad que estudia la genética. ¿Qué otra variabilidad? Que no es, y con eso te he dado medio la respuesta, pero que no es entre individuos en el mismo tiempo. ¿De generaciones? La herencia. Los grandes primeros genetistas estaban obsesionados con la herencia, cómo se transmiten los caracteres de una generación a otra. ¿Ok? Eso básicamente explicar la identificación de lo que explica la variabilidad entre individuos y lo que explica cómo eso se transmite de una generación a otro, era la pregunta que obsesionaba a los genetistas mucho tiempo después. Se identificó que esa variabilidad, que esa transmisión entre generaciones, la unidad de todo eso son los genes. Por eso se lo llamó genética. Está bien. Pero al principio la gente estudiaba esto sin saber que había una unidad básica de transmisión que eran los genes. ¿Ok? Por eso hoy la clase que vamos a ver tiene como... Avísenme cuando ven la pantalla. La estamos viendo. Ahí se ve. Gracias. El centro de la clase de hoy es el ciclo celular, que como les debe haber dicho Marina, las primeras cuatro clases de la materia son introductorias. Tuvieron ayer una introducción básica a la materia. Hoy tenemos un tema puntual, que es este ciclo celular. Y la clase que viene van a tener el miércoles otra otra clase introductoria con Marina. Bueno, y después ya nos fuimos mucho más al futuro, así que no los voy a marear. Pero las primeras clases son introductorias y queremos ver conceptos básicos de la biología celular. Muchos de estos conceptos ya los vieron en otras materias, pero son fundamentales para entender la genética. Y si queremos hablar de cómo es la herencia, cómo es lo que se transmite de generación en generación, tenemos que hablar de la división celular. Un tema que yo, como alumno, detesté toda mi vida,
y el karma hizo que ahora yo esté dando esta clase. Y en realidad fue un karma autoinfligido porque yo decidí dar esta clase y como desafío personal de decir, siempre lo odié en la facultad y lo vi en 17 materias. Entonces dije, no puede ser que lo haya visto tantas veces y siempre me haya gustado tan poco. Entonces dije, bueno, ahora lo voy a dar yo y voy a tratar de ver si puedo transmitir algo un poquito mejor a lo que recibí. Después me dirán si ustedes si odiaron este tema o no. Entonces, tenemos que ver ciclo celular. Ciclo celular, ¿y qué es lo que está dibujado acá? Es una división celular. No es lo mismo. Empecemos por lo básico. ¿Ok? Que una célula se divida es parte del ciclo celular, no es lo único que puede hacer una célula. Pero todo lo que veamos de herencia nace de la división celular, porque es como se transmiten justamente los genes, que estuvimos hablando, que es el centro de la genética, genes y cómo se transmiten las cosas. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Por la mínima unidad de vida que es la célula. Entonces hoy le vamos a dedicar toda la clase a profundizar un poco en esto, que seguro lo vieron, sé que ya lo vieron en biología celular. Algunas de estas cosas las voy a repetir simplemente para que las tengan frescas y porque las necesitamos entender a fondo para las clases que vienen. Y algunas otras seguramente sean un poquito más nuevas o le demos un poquito más de importancia ahora porque son fundamentales para cosas que vienen. ¿Ok? Ciclo celular, entonces, ese ciclo básicamente explica la vida de una célula. Que básicamente la célula está o existiendo o viviendo justamente o dividiéndose. Y cuando se divide, que es lo que nos va a importar hoy, tiene dos formas de hacerlo, que es la mitosis y la meiosis. Son dos cosas que ustedes recontra conocen. Y hoy vamos a ver un poco en detalle los dos procesos. ¿Está bien? Empecemos por la mitosis. Como les dije, la célula siempre está o cuando la célula se está dividiendo, mejor dicho, tiene dos estadios, lo que es la interfase y la división propiamente dicha. La interfase es todo un periodo donde la célula se está preparando para dividirse. ¿Ok? Una célula que está en interfase está en proceso de ir a dividirse. ¿Ok? Y después está la división propiamente dicha. A la vez, la interfase se divide en tres periodos, que es el G1, S y G2. La G es de gap, de espacio, en inglés. La S es de síntesis, porque es el periodo de síntesis. Y G2 es de gap 2. ¿Ok? Me frenan ustedes. Yo acá avanzo rápido, asumo que hay un montón de estas cosas que ya las saben. Así que avanzo relativamente rápido. Si en algo estoy yendo muy rápido, me frenan, me repreguntan o lo que quieran. Y después, la división propiamente dicha también se divide en fases, que es la que conocemos como profase, metafase, anafase, telofase y el último paso que es la citocinesis, o citoquinosis, según como lo quieran pronunciar, según la traducción. ¿Ok? Existe también lo que se llama G0. ¿Por qué? Porque lo que yo le decía, una célula que está en interfase, ustedes ven mi cursor ahí, ¿no? Sí. Una célula que está en interfase es una célula que está planificando dividirse. Está en G1, en S o en G2. Vamos a ver hoy que estos son etapas en las cuales la célula se está preparando para una división que efectivamente va a suceder. Una célula que no está dividiéndose y no está pensando en dividirse, es como que se escapa de este ciclo de división y es lo que se conoce como G0. Es una célula que no se está dividiendo, ni siquiera se está preparando para dividirse. Está viviendo. Hay muchas células que tienen periodos de G0 cortitos, es decir, que están en algún momento en G0, que es reversible, es decir, una célula que está en G0 puede volver a entrar a un ciclo de replicación. Hay G0 que son muy largos, es decir, hay células que se dividen casi nunca, entonces que casi siempre viven en G0 y en algún que otro momento entran de nuevo a G1 para dividirse. Por ejemplo, las neuronas. Algunas neuronas se dividen muy poco. ¿Ok? Ese es el famoso G0 que se escapa un poco al ciclo de división, por eso lo graficamos así.
¿Ok? Bueno, entonces, como les decía, G1 es un periodo gap. La célula se está preparando para lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después? La fase S, que es la fase, se llama S por síntesis. Es el momento en el cual se duplica el ADN. Todo el proceso de duplicación, de replicación del ADN es algo que lo van a ver mucho más en detalle en biología molecular. Van a ver un poco de esto con Marina en la clase que viene. ¿Está bien? Pero básicamente toda replicación, toda división celular tiene una fase S en la cual se duplica el material genético. Y eso pasa en toda división celular, no solo en mitosis. Vamos a ver más al final de la clase que también pasa en meiosis. Siempre que hay una división celular, hubo una fase S, es decir, que hubo una replicación del material genético. ¿Sí? En mitosis esto tiene sentido porque, medio a forma de spoiler, pero como es algo que seguro ya vieron varias veces, incluso en la secundaria, no es tanto spoiler, pero el resultado de la mitosis es una célula madre, le decimos célula madre, que se divide en dos células hijas. ¿Ok? Cada una de esas células hijas es idéntica a la célula madre. A lo largo de la materia vamos a discutir qué tan idéntica, pero en principio hoy vamos a decir que es idéntica. Entonces, ¿cómo es posible que una célula se divida en dos, reparta su material genético y que las dos sean idénticas? Bueno, porque hay una fase S de interfase en la cual el material genético se duplica. Entonces, como se duplica, cuando hay una división, cada una se lleva la mitad de lo que había duplicado, es decir, que quedan con lo mismo que había en la original. ¿Está bien? Eso es la fase S. ¿Qué viene luego de la fase S? El gap 2, que básicamente es una fase donde la célula se prepara para la división propiamente dicha. ¿Ok? En unos slides más vamos a ver un poquito más de detalle qué pasa en G1, qué pasa en G2, por lo menos conceptualmente. Bueno, entonces, dicho todo eso, vamos a meternos en la división propiamente dicha, que es lo que más nos interesa, que muchas veces a la división en sí se la conoce como la mitosis propiamente dicha, porque el proceso de mitosis es como el proceso de división, y a la interfase se la conoce como interfase mitótica, por ejemplo, si estamos hablando de la interfase de la mitosis. Entonces, muchas veces cuando se habla de mitosis a secas, se está hablando de el proceso de división en sí, que como les dije, se divide en estos tres estadios: profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. ¿Ok? Yo siempre fui muy malo para aprenderme los nombres, ¿está bien? Por eso voy a evitar que ustedes tengan que aprenderse la mayor cantidad posible de nombres, porque no tiene sentido memorizar cosas en esta era, pero vayan familiarizándose con ciertas cosas. Van a ver que si traten de entender el proceso general, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, y si saben más o menos el orden de las fases, con eso, ¿no? Hacen como conectores y listo. No es que no hace falta que se estudien de memoria, en profase pasa esto, en metafase pasa esto, entiendan el proceso y si saben el orden de las fases, más o menos entienden qué pasa en cada uno. ¿Ok? Pero tampoco lo vamos a ver tanto en súper detalle porque no es lo que nos interesa acá el contenido teórico 100%. Sí que entiendan conceptualmente porque van a ver que esto va a ser importante para un montón de cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver entonces un poquito más en detalle. Para cada fase puse esto. A la, lo que está a la izquierda es una foto por microscopía. Es una foto real de una célula por microscopía. Están los cromosomas teñidos, ¿sí? Em, Eso, están los cromosomas teñidos. Antes de esto, déjenme hablar algo de acá. Volvemos a la fase S. Disculpen que vuelvo un poquito para atrás. ¿Qué es esta célula que están viendo acá arriba? Acá y me describa qué es lo que están viendo acá.
¿Qué me pueden decir de esto? ¿Qué tipo de célula es? ¿Qué están viendo dibujado en esa célula? Perdón, yo estoy viendo el ciclo. ¿Es eso lo que teníamos que ver? Y acá, ¿ven mi cursor? Sí, perdón, me lo tapaban Ahí va, ahí va. ¿Qué es esto? una- Parece una célula eucariota que tiene en el núcleo dos cromátidos, Bien, Martina, muchas cosas muy interesantes. Célula eucariota. ¿Por qué una célula eucariota? porque el ADN es lineal. Bueno, me gusta. Te fuiste por la tangente, Bueno, pero igual está perfecto lo que porque tiene dijiste. núcleo igual de por sí, sí. Pero me gustó más tu respuesta, de hecho, que la que esperaba. Porque sí, ¿por qué decimos que es una célula eucariota? Porque hay un núcleo delimitado por una membrana. Pero es verdad, el ADN lo vemos molécula lineal y los procariotas, específicamente las bacterias, tienen un ADN en forma circular. Eso lo vamos a ver después un poquito más adelante también. Lo van a ver en la clase que viene con Marina. Célula eucariota, entonces. ¿Cuántos cromosomas ven ahí? Dos. 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 ¿Por qué? ¿Qué es un cromosoma? Lo más sencillo que lo puedan responder. Una molécula de ADN. Una molécula única de ADN, con principio y fin. ¿Ok? Acá vemos dos de esas. Hay dos cromosomas. Punto. ¿Está bien? No se olviden de lo básico cuando aprendan lo más complejo. Porque dentro, al final de la materia, le vamos a preguntar qué es un cromosoma y van a decir, y porque hay centros de origen y de replicación e histonas y un montón de cosas, todo eso es parte del cromosoma. Pero ¿qué es un cromosoma? Una molécula única de ADN. ¿Ok? Y acá vemos dos. ¿Qué ven abajo? Los cromosomas, pero duplicados ya. Perfecto. Ay, Martín había usado una palabra que me gustó, que ¿cuál había sido? Cromátida. ¿Qué es una cromátida? Una cromátida es como, bueno, cuando nosotros vemos en la fase correcta del cromosoma condensado, que es la X, es como si vos sacaras lo partieras a la mitad de forma vertical, entonces los dos bracitos esos son una cromátida y eso se duplica y forma el cromosoma entero, que son dos cromátidas hermanas. Perfecto. Está buenísimo lo que dice Bianca. Yo no sé ustedes, cuando a mí me hacían, cuando yo veía un cromosoma dibujado en jardín de infantes, no sé por qué los cromosomas la gente los dibuja así, ¿no? Como una personita, ¿no? Algo así. Díganme si me equivoco, ¿no? Quizás tuve una infancia muy complicada. Pero yo veía así los cromosomas. Y está bien, eso es un cromosoma, pero ojo, eso es un cromosoma replicado. Cada una de estas es una cromátida hermana. O sea, en realidad un cromosoma condensado es así, que tiene un brazo Q, un brazo P, eso lo van a ver más claro con Marina. ¿Está bien? Esto es un cromosoma individual. Esto también es un cromosoma individual. Ojo, porque es el mismo cromosoma, pero tiene dos cromátidas hermanas. ¿Por qué? Porque ya se duplicó su material genético. Las cromátidas hermanas quedan unidas, ¿está bien? Por el centro del cromosoma. Entonces, cada una de estas es una cromátida hermana. Entonces, esto es un cromosoma duplicado, que es lo que estamos viendo acá abajo. ¿Sí? Bueno, dicho todo eso, ahora volvemos a la división. Entonces, ahora tenemos, cuando la célula en mitosis pasó por fase S, cada cromosoma tiene dos cromátidas hermanas. Está duplicado. ¿Está bien? ¿Qué cantidad de cromosomas tiene una célula? Por ejemplo, esta célula tiene, la que dibujamos, la que estamos viendo acá arriba, tiene dos cromosomas, me había dicho creo que Martina. ¿Cuántos cromosomas tiene la célula de abajo? Dos. Dos tiene la de arriba. Así que un, dos, tres, cuatro. Bien, me gusta el conflicto. Peléense. No, pero Algunos dicen dos. ¿Alguien cuatro. dice otra cosa? No tienes.
4 pienso que tiene. Bien, ahí hay una bandera de defensores del Mm. 4. ¿Alguien más? No, Ah, no se censure, si van a pelear, peleen enfrente de todos. no, si preguntaste cromosomas, ¿no? ¿Cuántos cromosomas tiene Cromosomas, el cuerpo? cromosomas. Bueno, En las dos tenés, para mí, dos cromosomas, pero en la de arriba tenés un cromosoma con una cromatide, o sea, un cromosoma con una cromatide, la de abajo, o sea, la verde sería un cromosoma con una cromatide y la célula de abajo vendría a ser un cromosoma con dos cromátides y otro cromosoma con dos cromátides, para mí. Perfecto. Es así. Es exactamente así. La célula tiene dos cromosomas y la de abajo también tiene dos cromosomas, pero con dos cromátidas hermanas cada cromosoma, porque el material está duplicado. Y váyanse familiarizando con la nomenclatura. A los organismos diploides tienen pares de cromosomas homólogos. Por ejemplo, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas homólogos. Es decir, ¿cuántos cromosomas individuales tenemos? Tenemos 46, ¿ok? Tenemos 46 cromosomas. Una célula nuestra tiene 46 cromosomas, 23 pares. Por eso se dice 23N. Perdón, son 2N. ¿Por qué somos 2N? Porque tenemos pares de cromosomas. Entonces, una célula que tiene los dos pares de cromosomas para cada cromosoma se la conoce como 2N. ¿Ok? En un ratito lo vamos a ver un poquito más eso. Una célula que tiene duplicado su material genético no pasa a tener 4N. Sigue siendo 2N porque cada cromosoma tiene duplicado su material genético, pero sigue siendo un cromosoma. La información genética sigue siendo la misma. Está duplicada, pero individualmente es la misma. Los cromosomas homólogos no son lo mismo. Tienen el mismo origen, tienen la misma identidad, pero en secuencia no son iguales. Son pares, pero no son iguales. ¿Ok? Entonces no es lo mismo. Entonces, ojo con eso. Ahora ya a gritos lo van a saber responder. Si ven una célula duplicada, no es que tiene el doble de cromosomas. Tiene la misma cantidad de cromosomas, pero con el material genético duplicado. ¿Ok? Bueno, vamos a la división ahora sin tanto diálogo. Entonces, acá vemos, como les comentaba, vamos a ver en todas las fases, vamos a ver una foto, un esquema de lo que se ve en la foto y después uno o dos esquemas representativos más caricaturescos de la interpretación de lo que se está viendo. ¿Ok? Son como tres cosas distintas. Una foto real, un dibujo de lo que es la foto y después una interpretación un poco más pedagógica. ¿Está bien? Bueno, estamos en profase. Básicamente, el gran acontecimiento de la profase, con esto vamos a ir rapidísimo, porque aparte lo van a leer mucho mejor en los libros. El gran acontecimiento de la profase es que se individualizan, se condensan los cromosomas. Los cromosomas antes, en toda la interfase, básicamente es un ovillo de lana adentro del núcleo. Están dando vueltas por todos lados el material genético. Está disperso por todos lados. En profase se condensan, se empiezan a compactar esas hebras de ADN. Por eso también muchas veces se llama que se individualizan los cromosomas. ¿Qué significa que se individualicen? Que antes no eran moléculas aisladas, sí lo eran. Lo que pasa es que como están muy laxas, estaban mezcladas unas con otras visualmente. Cuando se empiezan a compactar, fíjense que ustedes pueden detectar claramente que esto que está acá, por ejemplo, es parte de un cromosoma y esto que está acá es parte de otro cromosoma. Visualmente se están individualizando por la compactación. ¿Ok? Entonces, profase, lo que pasa es eso. A la vez se lo dividen en dos, porque es profase temprana, que es cuando empiezan a compactarse los cromosomas. Todo lo que es compactamiento de cromosomas y de cromatina y demás lo van a ver en detalle con Marina en la clase que viene. Así que no vamos a entrar tanto en detalle en eso, sino en qué es lo que pasa en general en el ciclo. Entonces, profase temprana se empiezan a compactar los cromosomas y se empiezan a formar estas estructuras que son los usos mitóticos, que básicamente son redes
de citoesqueleto de microtúbulos que van a ir pegando los cromosomas y van a ir guiando todos los movimientos de los cromosomas que vamos a ver en estas fases. ¿Ok? En células animales eucariotas se forman dos de estos complejos, uno en cada punta de la célula, y van a ver que como se forman uno en puntas opuestas de la célula, se empieza a hacer paralelismos como si fuera como un planeta. Entonces empieza a decir que hay un uso mitótico en cada polo de esa célula. Imagínense que esto que es un planetita, arriba y abajo tenés los polos, entonces en cada polo se forma un uso mitótico. ¿Está bien? Eso empieza en profase temprana. Profase tardía ya están individualizados, ya están compactados esos cromosomas y a la vez ya están anclados a esta red de microtúbulos que es el uso mitótico. ¿Sí? Avanzo, si Profe, hay dudas, perdón. me frenan. Dale. En la prefase temprana mencionaste que, o sea, el uso mitótico se va uno para cada polo. Y eso comienza ahí, pero eso termina en la tardía o sigue activo en la tardía. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Todas estas cosas no es que es. Piensen que la célula no es. Che, ahora estamos en profase tardía, entonces es como un continuo. Esto es un nombre, ¿no? Que le damos nosotros a las fases, pero no son tan. Es un continuo esto, ¿no? Es que hay una etapa, termina, después empieza la otra, y termina y empieza la otra. Entonces, en todo profase hay compactación, todo el tiempo hay compactación, todo el tiempo hay más compactación, de hecho. Y esa compactación, esa individualización y la creación del uso mitótico hace que los microtúbulos vayan uniéndose a los cromosomas duplicados. ¿Ok? Pero es un continuo. Una pregunta. Sí, El dibujito de profase tardía, ¿lo marrón sería el cromosoma ya condensado? lo marrón, sí, Ok. perfecto. Lo que está acá en marrón, fíjense que esto es un cromosoma, cada uno con dos cromátidas hermanas. ¿Está bien? Sí, acá sigue habiendo dibujado en marrón dos cromosomas, cada uno con sus cromátidas hermanas. Hay otros detalles de cada una de estas fases, los dejo que los lean. Yo acá voy al proceso para que entiendan el proceso de nuevo. Pero si quieren aprender bien qué pasa en cada fase, lo van a leer bien. Por ejemplo, en profase tardía también desaparece la membrana nuclear, desaparece el nucleolo, bueno, hay varias cosas más. Pero es tan buena que las sepas, no son tan fundamentales. Y además acá, mejor que entiendan el proceso, que los detalles teóricos después los vean en otro lado. Una pregunta. Sí. No entendí cuando dijiste en profase tardía que se individualizaban los cromosomas. Claro, que se individualizan los cromosomas en realidad quiere ver que llegan a un grado de compactación tal como que visiblemente uno puede distinguir un cromosoma de otro, como ven en la figurita de acá arriba. ¿Está bien? Fíjense que la figurita de acá abajo, bueno, igual acá ya hay cierto grado de compactación en esta imagen, pero si vos ves una célula que no tiene nada de compactación, vas a ver algo así como el esquema marrón que están viendo acá abajo, que no puedes distinguir qué hebra es de cada cromosoma, porque está todo medio mezclado, como si fuese un ovillo de lana. Si yo te doy un ovillo de lana, vos no puedes saber si ahí un, eh, hay un hilo o son varios mezclados. Ahora, si los empezás a compactar y los empezás a separar, ahí sí, eso es lo que se conoce como individualización de los cromosomas, porque están tan compactos que quedan muy separados uno del otro, y esta unidad compacta claramente es distinta a esta otra, entonces son dos cromosomas diferentes. Y en la temprana aparecía lo del uso mitótico, ¿eso es lo más Sí, representativo? sí, No. sí, empieza a aparecer acá y en la profase tardía ya hay unión del uso mitótico a los cromosomas. Ok, y cromosoma es siempre que está compuesto por dos cromátidas hermanas, porque creo que estoy teniendo como un conflicto ahí entre cromátide y cromosoma. Estos cromosomas que estamos viendo ahora, estamos en profase mitótica, ¿ok? Eso es muy importante. Profase mitótica, estos cromosomas vienen
de una fase S, como vimos recién. Entonces, cada uno de estos cromosomas tienen dos cromátidas hermanas. ¿Ok? Para profase mitótica, eso pasa siempre. Siempre que hay una célula que esté en profase mitótica, es porque antes en interfase pasó por una fase S, es decir, que esos cromosomas tienen su material genético duplicado, es decir, que cada cromosoma tiene dos cromátidas hermanas. Pero entonces no necesariamente un cromosoma, como digamos en la definición, uno tiene que sobreentender que tiene dos cromátidas hermanas. No, porque, por ejemplo, un cromosoma en G1, que todavía no hizo síntesis, replicación del material genético, ahí esa célula que está en G1 todavía no duplicó su material genético, entonces ahí los cromosomas tienen una cromatida hermana, no están duplicados, ¿sí? Ahora en la siguiente fase capaz que te queda un poquito más claro, porque esto es un ciclo. Entonces ahora cuando nos acerquemos al final, vas a ver cómo, bueno, no quiero spoilearme toda la clase, pero bueno, en un momento esas cromátidas hermanas se separan, ¿está bien? Si no queda claro, igual me preguntan, ¿eh? Después. Entonces, profase, compactación de los cromosomas y unión de los cromosomas al uso mitótico. Metafase, que es lo que está acá abajo, de nuevo, foto, interpretación de la foto y dos esquemitas de lo que está pasando. La característica de metafase es que se llama que, en siguiendo este juego de metáfora con un planetita, habíamos dicho que teníamos un uso mitótico en cada polo, entonces lo que está en la mitad de esa esfera sería como la línea del ecuador, ¿ok? Y lo más característico de metafase es que se dice que los cromosomas quedan alineados al ecuador, se alinean en el ecuador. Básicamente, primero miren los esquemitas de acá a la derecha. Básicamente los cromosomas se alinean en la mitad de la célula. ¿Ok? Se alinean uno al lado Tengo del una otro. duda. Sí, A mí no o sea, nunca me quedó claro si el uso mitótico como que se agarra, digamos, de el centrómero o de todo el cromosoma en sí. sí, del centrómero. Buena pregunta. Ok. En realidad tenés, ahora después tengo un slide un poquito más adelante que casi seguro que lo muestra un poco más en detalle. Tenés Ujú. microtúbulos, que son los más importantes, que se unen al centrómero, que en el centrómero se forma el cinetocoro. Parece que estoy diciendo palabras aisladas, pero queda grabada la clase, las pueden ver después. Pero básicamente hay un complejo de microtúbulos que sale de ese centrómero, que es por donde quedan unidos los microtúbulos más fuertes. Ah, ok. ¿Está bien? Entonces, el uso mitótico se une a cada cromosoma, ¿está bien? A través del centrómero. Sí, perfecto. Y de Sí, hecho, tiene eso más es sentido. Gracias. importantísimo en metafase, porque este alineamiento de los cromosomas en el ecuador no es mágico, no es que los cromosomas se van al ecuador porque les pintó irse al ecuador y ponerse uno al lado del otro. ¿Ok? No, ¿qué es lo que pasa? Como cada cromosoma está unido al uso mitótico de cada polo, cada cromosoma, imagínense este cromosoma, acá vamos a este esquemita, bueno, el del verde y marrón es un poquito más claro para esto. Este cromosoma marrón de la izquierda está unido al uso mitótico de este polo y también está unido al uso mitótico de este polo. Los dos usos mitóticos están como tironeando de ese cromosoma. Los dos usos mitóticos tironean por igual, con igual fuerza, y como el cromosoma está unido a los dos, básicamente queda alineado en la mitad. Es como el juego de la soga, ¿no? Ese que hay un equipo por un lado, un equipo por el otro, los dos tironean. Si los dos tironean con igual fuerza, como que no pasás la línea del medio, es lo que le pasa al cromosoma. El cromosoma queda anclado en el medio. ¿Ok? Y eso pasa con cada cromosoma. Cada cromosoma está unido a los dos polos a través de los usos mitóticos. ¿Está bien? Eso, de hecho, es lo que se conoce. Esto se lo digo de nuevo, no tanto para que lo sepan, después en algún momento lo estudiarán, pero no tanto para que lo sepan ahora, sino para que cuando vayan y lo lean, les vayan sonando estos conceptos. Ese concepto de que
el cromosoma está unido a los dos polos, un cromosoma, cada cromosoma está unido a los dos polos, se conoce como la orientación anfitélica de los cromosomas. ¿Está bien? Anfitélico viene del latín, anfi significa ambos, como anfibio, que es ambas vidas, porque puede vivir en el agua y puede vivir en la tierra. Anfitélico es ambos y télico viene de telo, que significa polos o extremos. Por eso el telómero también es de extremo. ¿Ok? Entonces, anfitélico significa ambos extremos. Orientación anfitélica significa que el cromosoma está unido a ambos extremos, a ambos polos. Profe, Sí, perdón, hay una cosa que no me quedó claro y es que sinceramente no me acuerdo de la parte anterior, o sea, de biología celular y demás, que es vos mencionaste el cinetocoro. sí, ¿El cinetocoro qué sería cuando los microtúbulos se unen al centrómero? exactamente. Ok, gracias. Es eso Entonces mismo. sería lo mismo que decir cromosoma anfitélico. No, son dos cosas distintas en realidad. O sea, igual ahora, para hablar un poco más de la distribución de los microtúbulos, igual no nos vamos a meter tanto en los microtúbulos en sí, porque acá lo que no importa es qué es lo que pasa con el material genético, pero después tengo una diapositiva un poquito para explicar mejor qué es lo que pasa con los microtúbulos. Pero una cosa es lo que pasa en los microtúbulos, el cinetocoro, el uso mitótico, bla, 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 y lo otro es la consecuencia que eso tiene en la distribución o en la orientación de los cromosomas, que es lo que más nos importa a nosotros. Material genético, estamos en genética. Entonces, anfitélico es que cada cromosoma está unido a los dos polos a través del microtúbulo. ¿Está bien? ¿Cómo está unido? Sí, eso tiene que ver con el uso mitótico, con el cinetocoro, bla, 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 bla. No nos importa tanto eso ahora. ¿Ok? Bueno, entonces, en metafase tenemos cromosomas alineados en el ecuador. Cada cromosoma, hay un cromosoma al lado del otro, cada cromosoma unido a los dos polos. ¿Está bien? Cada cromosoma con sus dos cromátidas hermanas. ¿Está bien? Y hay una tensión, los dos polos están tironeando de ese cromosoma que está alineado en el medio. Eso es metafase. ¿Qué es anafase? Llega un momento donde esa tensión se libera porque las dos cromátidas hermanas se separan. ¿Ok? Entonces, el cromosoma se divide en dos y una cromátida hermana va a parar a cada uno de los polos. Fíjense qué lindo se ve eso en la imagen de microscopía. ¿Ven cómo están? Y de hecho ven esta interpretación que es como la que está dibujado acá. Como bien charlábamos recién, como los microtúbulos tiran del cromosoma a través del centriolo, del centrómero, es como que el cromosoma va como haciendo como una B corta, ¿no? Porque es como que está tironeando así y las dos patitas es como que van arrastrando ese empuje. ¿Ok? Y eso se ve clarísimo, fíjense en la microscopía, en la foto por microscopía de acá. Entonces, en anafase se separan las cromátidas hermanas y una cromátida hermana de cada cromosoma va a parar a cada uno de los polos. ¿Ok? Entonces acá se separan las cromátidas hermanas. Importantísimo en anafase. Y las siguientes dos fases son la telofase y la citosinosis. La telofase en realidad es la individualización de cada uno de esos dos polos. Se empiezan a formar membranas alrededor de cada uno de esos polos, envolviendo cada uno de esos materiales genéticos que se fue a cada polo. ¿Está bien? En células animales eso se da por un anillo contráctil. ¿Ven esto que está acá como creciendo? Es como que la membrana plasmática se empieza a meter hacia adentro de esa célula hasta que la termina como partiendo en dos.
Eso pasa en células animales, en plantas es levemente distinto, no importa tanto, ¿ok? Y eso termina dando dos células individuales por el proceso de citocinesis. El proceso de citocinesis es el proceso por el cual se terminan de individualizar las dos células. Se termina de formar la membrana plasmática, forma la membrana nuclear y ahora va a desaparecer el uso mitótico. Y el resultado entonces de esta mitosis son dos células. ¿Cuántos cromosomas? Imaginemos que era una célula humana. ¿Cuántos cromosomas tiene cada una de estas células? 46. 46. ¿Por qué? La célula madre, ¿cuántas cromosomas tenía? 46. 46. Estamos en mitosis, no se pierde información genética. Se duplicó el material genético y ahora se dividió. Cada polo, que era el origen de cada una de estas células hijas, se llevó una cromátida hermana. Cada cromátida hermana es igual. Entonces se duplicó el material genético y luego se lo repartieron. Entonces cada una de estas células es idéntica a la célula madre, hablando del material genético. ¿Se entendió? Entonces, si la célula original era 2N, en humanos y tenía 23 pares de cromosomas, las dos células hijas, cada una es también 2N. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda entonces con esto? ¿No? ¿Seguimos? Ah, esto es lo que les... Esto es un poco lo que les prometí. Un poco el detalle de los microtúbulos, igual lo estuvimos hablando. Esto es lo que se conoce como el centro organizador de microtúbulos, ¿está bien? El MTOC, que es lo que se forma en los polos, que básicamente es el centro desde donde nacen los microtúbulos, que son estos citoesqueletos que se van moviendo, son moléculas dinámicas, entonces se pueden alargar, se pueden contraer, con eso van coordinando el movimiento de los cromosomas, ¿está bien? Están los microtúbulos del cinetocoro, que son estos que están como verdes un poco más oscuros, que son los que realmente agarran al cromosoma por el centrómero, ¿ok? Tal cual está en el dibujito. ¿Está bien? Y después están los que se conocen como microtúbulos polares, que son otros microtúbulos que también salen del centro organizador de microtúbulos hacia los cromosomas y de alguna manera van guiando esos movimientos, pero no es una unión fuerte como la es la de los microtúbulos del cinetocoro. Y también hay microtúbulos hacia el otro lado, que son los que se conocen como los microtúbulos astrales, que son como los microtúbulos que sostienen al centro organizador de microtúbulos en ese polo. ¿Ok? No importa, esto después lo repasan o lo que quieran, pero es para que lo que veníamos hablando un poco para que tenga un poco más sentido. No es que los cromosomas se mueven en metafase y anafase porque se les canta, sino porque están coordinados todos esos movimientos a través de esta maquinaria del citoesqueleto. ¿Ok? Bueno, Una pregunta, sí. porque creo que mezclé un poco, me da miedo arrastrarlo para después. Vos arrancás con una célula madre que tiene 46 cromosomas en total. Sí, Se duplica y son 92 cromátidas, o sea, el doble de cromátidas, y después sí. vuelven a ser 46 al final, Sí, lo que pasa cromosomas que completos. sí, 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 de alguna Ok, forma sí, lo que está diciendo está bien. Pero ok. ojo con confundir cromátidas con cromosomas. Sí, cada uno de esos, No, después de la fase S, cada uno de esos cromosomas, que si es una célula humana tiene 46 cromosomas,
cada uno de esos cromosomas tiene dos cromátidas. Entonces está bien, sí, hay Ok, 92 cromátidas en total, si querés. ok. Y la célula hija, Se llevó una eh, cromática, cada célula hija se llevó una ok, cromática de cada cromosoma. ¿Está bien? ok, Entonces, si seguimos con este juego de las cromátidas en células humanas, cada una de estas células hijas se llevó 46 cromátidas. ok. ¿Ok? Pero para esas células ya no son cromátidas, simplemente son los No, es el 46 cromosoma, cromosomas. claro. Ok, Exactamente. Porque ahora pasa a estar en fase G1. claro, o sea, sería una mitad individual, digamos, de los que son tipo Sí, el dibujito que habías hecho vos. exactamente. Sí. Ok, gracias. El nombre cromática solo aparece cuando están duplicados, entonces. Sí, Sí, es un tecnicismo, ¿no? Pero sí, se usa sí, sí, para por eso. cuando estamos diferenciando a esas dos copias del material genético duplicado. Justamente para llamarlo distinto a cromosoma. Bueno, hablamos de cómo sucede la división celular y ahora voy a decir dos pavadas de cómo se controla. Ustedes se imaginarán que el control del ciclo celular es terriblemente estricto. De hecho, la- el gran problema del cáncer es cuando este control estricto de la división se descontrola. ¿Ok? Entonces, las células se empiezan a dividir sin tanto criterio y eso es lo que provoca los tumores. ¿Ok? Entonces, para que eso no pase, la división celular está terriblemente controlada y en particular existen los famosos checkpoints que no sé eh, qué tanto habrán jugado a videojuegos, pero yo conozco la palabra checkpoints y soy cero gamer, así que me imagino que ustedes pueden llegar a conocerlo. Pero ven, en cualquier tipo de juego, así medio de aventura, no sé cómo se llamarán, en el que uno tiene que ir superando obstáculos, llega un momento que si superas tantos obstáculos, pasás medio de nivel. Y cuando pasás de nivel, no sé, si te morís, no volvés al principio del juego, sino que volvés al último checkpoint. ¿Ok? Con el ciclo celular pasa algo parecido. Existen ciertos puntos en este ciclo celular en el cual la célula controla que hayas cumplido ciertos requisitos. Si cumpliste esos requisitos, pasaste de nivel, pasaste a la siguiente etapa. ¿Ok? Y una vez que pasaste a esa etapa, es como que no hay vuelta atrás. Ahora tenés que seguir con lo que viene. Y esa siguiente etapa podrás hacerla y rehacerla 1000 veces, pero no volvés a la anterior etapa. Ya pasaste ese checkpoint, ahora es lo que sigue. Y así con cada uno de los checkpoints. Hay muchos checkpoints a lo largo del ciclo celular. En particular, hay tres muy importantes, que son los tres más importantes, que es para pasar de G1 a S, para pasar de G2 a mitosis, la división, y al final de la mitosis para pasar de anafase a telofase. ¿Ok? Son los tres checkpoints más importantes. ¿Qué hace la célula? Básicamente en esos checkpoints se pregunta distintas cosas. Por un lado, ve que esté todo hecho lo que se tenía que haber hecho en esa etapa, y por otro lado, analiza si está todo dado para que se pueda hacer lo que viene en la siguiente etapa. Por ejemplo, para pasar de G1 a S, la célula censa si hay condiciones ambientales favorables. ¿Por qué? Porque ahora se viene una etapa clave en el ciclo celular, que es la duplicación del material genético. Entonces, si no hay una condición ambiental favorable, es decir, si no hay recursos suficientes para la célula, si la célula está muy estresada, si hay falta de recursos o lo que sea, la célula no se va a embarcar en la duplicación del material genético, ¿está bien? Porque no puede enfrentar ese problema. ¿Ok? Entonces, en ese checkpoint, la célula censa todas estas cosas y si está todo favorable, dice, ok, ahora pasás este checkpoint y en los siguientes duplicar el material genético.
Y una vez que pasaste ese checkpoint, no hay vuelta atrás. La célula que empieza a duplicar su material genético, lo duplica, cueste lo que le cueste. ¿Ok? Y si falla en eso, es una célula que se va a terminar yendo a apoptosis, a muerte celular. Es como que no hay vuelta atrás. No puede decir, ah, ya dupliqué la mitad de material genético, pero me di cuenta que era un mal momento para duplicar, así que ahora dejo de duplicar y listo. Y tiro la mitad que lo que... No, eso no existe. ¿Está Te hago bien? una pregunta, Sí. Pablo. ¿Todos los checkpoints terminan en apoptosis? O sea, si no está todo No, bien. no, no, no es tan así. No. Ok. Existen muchas, muchas cosas intermedias. ¿Está bien? Bueno, el checkpoint para pasar de G2 a mitosis, la pregunta clave que censa la célula es, ¿está replicado todo el DNA? Porque imagínense lo catastrófico que podría ser que la célula empiece a dividirse, ¿no? Empiece a separar, a condensar sus cromosomas, a ponerlos en el ecuador y partir las cromátidas hermanas. Fíjense, piensen lo catastrófico que sería hacer eso para una célula si no terminó de replicar todo el DNA. ¿Ok? Entonces, en, en- para entrar en profase, lo que se pregunta a la célula es, estemos seguros de que esté todo el material genético replicado. ¿Está bien? Y el otro checkpoint importante que les dije es para pasar de metafase a anafase, que es el otro momento clave, 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 y van a ver que este momento es clave para todo lo que vemos en genética, que es la separación de las cromátidas hermanas. ¿Está bien? Anafase. La anafase, que es cuando se separan las cromátidas hermanas, eso es la clave de que una célula madre dé dos células hijas idénticas, y la clave de eso es que el alineamiento en el ecuador en metafase haya sido satisfactorio. Entonces, ese checkpoint es importantísimo. No se va a pasar a anafase, no se van a separar las cromátidas hermanas hasta que estemos recontra mega seguros de que todos los cromosomas están en el ecuador, están unidos a los dos polos, etc. ¿Ok? Y todo esto, obviamente, la célula no tiene una decisión, no tiene voluntad por sí sola. Todo esto está coordinado, obviamente, por todo un grupo de proteínas y de moléculas que se encargan de hacer la señalización de todo esto, que son las famosas quinasas dependientes de ciclinas. Las quinasas son un tipo de proteínas, lo van a ver por todos lados, o ya lo han visto por todos lados. En particular, ¿qué tienen de curioso estas quinasas? Que se activan cuando existen, cuando están en presencia de estas otras proteínas que son las ciclinas. ¿Y qué tienen de curioso las ciclinas? Que gracias a Dios le dieron un buen nombre a estas proteínas, que las ciclinas ciclan. Es decir, que son proteínas que no se expresan, no están en igual cantidad durante todas las etapas del ciclo celular. Fíjense que acá abajo hay un esquemita de la cantidad de las ciclinas en los diferentes estadios del ciclo celular. Fíjense, por ejemplo, la ciclina celeste tiene un pico de expresión, o sea, es muy abundante en G1, pero después desaparece. La verde casi que no está, empieza a aparecer un poco en G2 y está muy presente en la primera etapa de la división. Una vez que se produce la anafase, metafase, el cambio metafase-anafase, ese checkpoint que les hablé, desaparece la ciclina verde. Después la ciclina esta roja está muy presente en la división, la síntesis de material genético y en G2, pero empieza a desaparecer avanzada la mitosis. ¿Ok? Entonces, la presencia o ausencia de estas ciclinas va activando o desactivando a estas quinasas, y estas quinasas son las que van coordinando las diferentes etapas del ciclo celular. Entonces, todo esto que estamos viendo acá, de los checkpoints y de cuándo, qué es lo que sensa y cuándo pasa de un momento a otro, etcétera, etcétera, no pasa porque sí, porque la célula lo decide, porque la célula tiene voluntad y mira y dice, ah, sí, está todo bien, bueno, no, pasa coordinado por estas moléculas
que a la vez estas moléculas están terriblemente controladas por todos estos factores de los checkpoints que veníamos hablando. Por ejemplo, si hay daño en el ADN, se inhibe un montón de ciclinas. Ciclinas que están relacionadas con la etapa G1 o la síntesis. Ustedes vayan sacando sus conclusiones. ¿Tiene sentido que una célula empiece a duplicar su material genético si ese ADN está dañado? No. Pues ¿cómo vas a duplicar un material que está dañado? Lo que tenés que hacer es, primero, esforzarte en reparar ese daño y luego podés duplicarlo. Entonces, lo que pasa celularmente es que el daño al ADN dispara toda una señalización molecular que inhibe ciertas ciclinas que va a hacer que se frene el ciclo celular antes de entrar a ese. No pasa ese checkpoint para entrar a ese. ¿Ok? Y esto pasa con un montón de estímulos celulares, incluso con estímulos extracelulares, ambientales. Si hay presencia de nutrientes, se activan ciertas ciclinas, si hay ausencia de nutrientes, se activan o se inhiben ciertas ciclinas y con eso se va controlando el ciclo celular. ¿Está claro? Eh, Como para ver si entendí bien. Entonces Dale. hay tres tipos de ciclinas y no es por presencia ausencia, sino más como un umbral. No, no hay tres tipos de ciclina. Hay muchos. Acá están ejemplificadas tres, Ah, ok. pero hay muchísimas ciclinas. Y sí, lo segundo habías dicho que, ¿qué dijiste? ¿De umbral? Que no es por presencia ausencia de ese tipo de ciclina, sino por la cantidad. Es casi presencia o ausencia. Lo que pasa es que en Ok, biología molecular van a ver que no todo es, o sea, es muy rara la presencia o ausencia. Generalmente o sea, depende de cierto umbral. Pero justo con las ciclinas es bastante presencia o ausencia. ok, perfecto. Solo que quede Gracias. claro que cuando digo ausencia no significa que no hay nada. Generalmente es que está por debajo de ese umbral. Ok, perfecto. ¿Ok? ¿Alguna duda de mitosis? ¿No? No, no. Antes de ir a meiosis, que meiosis lo vamos a pasar más rápido porque van a ver, nos vamos a detener solo en las cosas que son diferentes a mitosis. Para así yo descanso un poquito la voz, les traje acá algunas imágenes reales de cómo se ve esto, cómo se analiza esto en experimentos concretos, que es lo que nos va a importar al final de la materia, cómo podemos analizar esto, ¿no? Acá tenemos células que están tenidas con DAPI, no sé si sabían, pero DAPI básicamente es un químico que interacciona el, con el ADN y cuando ese químico, cuando esa molécula se la excita con un láser específico, emite luz a cierta longitud de onda, entonces uno la puede detectar cierto color al microscopio. ¿Ok? Eso es lo que están viendo ahí. Esperen, porque... ahí va. ¿Ok? Eso es lo que ven en la primera columna. En la segunda columna, acá, la segunda columna, lo que están viendo es proteínas que están marcadas con un fluoróforo. No importa ahora cómo se hace eso. Y en la tercera columna, ven la superposición de esas dos imágenes. ¿Ok? Entonces, ¿se animan a decir estas células que están viendo ustedes acá, en qué estadio del ciclo celular están?
según todo lo que vimos recién, miren el material genético. ¿Cómo lo están viendo? ¿A qué les suena de todas las etapas que vimos recién? ¿Nadie? Le voy haciendo preguntas más directas. ¿Ven cromosomas individualizados? ¿Estarían en la profase? ¿Qué sería una profase? Sería la fase por la que se empiezan a individualizar. Parece que está como antes de que se individualicen. Exactamente. O sea, básicamente no estamos pudiendo identificar cromosomas individualizados. Entonces, probablemente sean células en interfase. ¿Está bien? Sí, podría ser una profase recontra temprana, en la cual se empezaron a condensar, pero todavía no lo suficiente. Pero más probablemente sean células en interfase, porque el ADN está disperso por todos lados. Ahora, ¿se animan a decir si son células que están en G1, en S o en G2? O sea, no tengo para comparar, pero me sale decir G2 ¿Por qué? por la densidad, o sea, la cantidad. Bueno, y cómo, me gustó tu idea del no tengo para comparar. ¿Qué deberías ver? ¿Qué esperarías ver? ¿Qué te gustaría ver? O sea, a mí me gustaría ver el control de cuando están en G0 para poder medir cuando están en G2 y decir, bueno, es el doble. ¿Y qué esperaría Ya ver en pasó el... por la síntesis. ¿Qué significa el doble de qué? El doble de ADN Pero ¿cómo lo verías acá? en cromosomas. O sea, lo vería más azul. Más intenso quizás, más Claro, azul. Está sí, perfecto. Si pudieses cuantificar esa señal, vos lo que estás queriendo decir es, bueno, si la célula está en G1, debería cuantificar algo, ni idea cuánto. Supongamos un número arbitrario, 40. Cuantifico y la intensidad del DAPI me da 40. Y después cuantifico otra célula y la intensidad del DAPI me da 80. Decís, ah, y el doble. Entonces, esa célula tiene el doble de material genético. claro. Está perfecta esa asunción. Está bien. Y de hecho es lo que se hace. No se suele hacer con el DAPI y no se suele hacer con microscopía, que es lo que estamos viendo acá, sino que se suele hacer con citrometría de flujo. ¿Qué es la citrometría de flujo? Básicamente es algo muy parecido. Se tiñe a las células con algo. En este caso es con ioduro de propidio, que es otro químico que interacciona con el ADN, pero es más cuantificable. Y luego se separan las células en este aparato que es un citómetro que básicamente individualiza las células. Podés separar es un tubito por el cual entra una sola célula y vos podés detectar la señal en esa única célula. ¿Está bien? Y lo que se hace acá, fíjense, esperen que quiero poner. Bueno, lo que se hace acá es se cuantifica la señal de ioduro de propidio. ¿Ven? En el eje Y tienen la cantidad de células que detectan y en el eje X es la cantidad de ioduro de propidio, que es directamente proporcional a la cantidad de ADN. Entonces, ven un pico acá de hay muchísimas células que tienen alrededor de 40, 50 de esta señal de ioduro de propidio. ¿Ok? Y después ven un piquito de células que tienen alrededor de 80, 90 de ioduro de propidio. Entonces, claramente, estas células eran G1 y estas células son G2, porque tienen duplicado el material genético. Hay muchas más células en G1, porque es un pico altísimo, que en G2.
¿Cómo son las células en S? Y algo intermedio, porque empezaron a duplicar su material genético. Hay muchas células en S que están duplicando, pero están en distintos momentos de la duplicación. ¿Ok? Entonces, cuantificando la cantidad de material genético, podemos entender eh, en qué periodo de interfaz están. ¿Está bien? Distinguir células en las distintas fases de mitosis es un poco más fácil, porque fíjense, es tal cual los dibujitos que veníamos viendo. Fíjense, por ejemplo, acá en anafase, es muy claro esta célula cómo los cromosomas individualizados se están yendo para los dos polos. Es una clara imagen de una célula en anafase. ¿Está bien? Esto es una anafase un poquito más temprana, porque todavía no se están separando hacia los polos, pero todavía no están tan separados. Acá ven una metafase, porque están todos alineados, y hay alguien que me podría decir, che, pero no parecen muy alineados, parecen más un círculo. Bueno, pero tengan en cuenta que la célula es 3D, ¿ok? Por eso lo ven un poco más así, pero son claramente cromosomas alineados. ¿Está bien? Entonces, distinguir cromosomas en metafase, anafase, todo eso es mucho más fácil. Fácil. Incluso al final, en telofásico, fíjense cómo se están terminando de separar las células. ¿Ok? Bueno, dicho todo esto, volvamos, o mejor dicho, vamos a dedicarle la última parte de la clase a meiosis. ¿Eh? ¿Alguna duda por ahora? Las dudas se pueden acumular. La clase que viene me pueden preguntar dudas de esta clase, no pasa nada, o me mandan mail, como les dije. Entonces, en mitosis lo que veníamos diciendo, una célula N duplica su material genético, sigue siendo 2N, ¿ok? Fíjense que acá estamos viendo una célula que tiene un par de homólogos, ¿está bien? Son dos cromosomas, pero es un par, uno paterno y el otro materno. Duplica su material genético, cada cromátida hermana se va a ir a uno de los polos, entonces el resultado final son dos células, dos Ns, que son idénticas a la célula madre. En meiosis vamos a ver que también hay duplicación de material genético. Se los dije cuando hablamos de la fase S, les dije toda división, toda, no solo la mitótica, toda división tiene una duplicación de material genético. Eso también pasa en meiosis, pero el resultado son cuatro células N. No son dos, para empezar, son cuatro, y cada una de esas no es 2N, es N. Es decir, tiene la mitad del material genético. Y la mitad del material genético, estamos hablando de la mitad de cromosomas, no la mitad de cromátidas hermanas. No se confundan con esas cosas. Parece básico, a veces marea un poco. ¿Ok? Fíjense que cada una de estas células hijas N tiene uno solo de los cromosomas homólogos que tenía la célula madre. Tiene la mitad del material genético. Eso es meiosis. Acá les puse cuatro características fuertes de la meiosis. Se las dejo acá para que las miren, para que las chusmeen. Las vamos a repasar ahora en el proceso, pero se las dejo para que cuando ustedes repasen la clase tengan en cuenta que estos cuatro puntos son fundamentales en meiosis. Entonces, cuando vayan a repasar, vean dónde están cada uno de estos puntos. ¿Ok? Y ahora lo vamos a ver más en detalle en el proceso. Ok, todo este lindo quilombito que tenemos acá, no se abrumen, es meiosis, van a ver que es súper fácil y además si ya entendimos como acabamos de entender mitosis, la meiosis es una pavada. ¿Ok? Así que no se abrumen, presten atención, mírenme y vamos a ir por buen camino. Básicamente, la meiosis son dos divisiones celulares, que de hecho se conocen como meiosis 1 y meiosis 2. ¿Ok? Cada una de esas meiosis es una división normal, es decir, tiene una interfase y luego tiene una profase, una metafase, una anafase y una telofase.
son un ciclo completo. La diferencia entre meiosis y mitosis es que en mitosis hay un solo ciclo y en meiosis hay dos ciclos completos. ¿Ok? Pero hubo una sola duplicación de material genético que la vamos a ver ahora. Por eso el resultado es diferente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora cada uno de estos procesos, que por supuesto a cada una de estas fases se las llama uno o 2, dependiendo si está en la meiosis uno o en la meiosis 2. Está la anafase uno y también está la anafase 2. La anafase uno es la anafase de la meiosis uno y la anafase 2 es la anafase de la meiosis 2. ¿Ok? Bastante intuitivo, por suerte. Entonces, lo que les decía, como toda división celular, la meiosis tiene una interfase con una replicación, con una fase S. Hay replicación de cromosomas, hay cromátidas hermanas, ¿está bien? La única diferencia es que esta es la única duplicación de material genética en meiosis. ¿Ok? Pero ¿cómo, Pablo? Me dijiste que la meiosis 2 también tiene su interfase. Sí, tiene su interfase. Pero la interfase de la meiosis 2 no tiene fase S. Esta es la única duplicación de material genético en meiosis. Ahora, cuando lo veamos en orden, se van a dar cuenta. Entonces, todo este proceso empieza con una replicación del material genético, igual que una mitosis. Luego pasamos a una profase, igual que en mitosis. ¿Está bien? Todo el tiempo voy a decir igual que mitosis para ahorrarme toda la explicación que yo ya les dije de lo que pasa en una profase. Sepan que, obviamente, una profase mitótica es diferente a una profase meiótica. Salvo todas las cosas que están en común, como la compactación, la orientación y demás. Yo ahora me voy a detener en las cosas que son distintas en la meiosis que en la mitosis, ¿ok? Pero obviamente también están las típicas, como la compactación en profase, el alineamiento en metafase, la separación en anafase, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero me voy a detener en las cosas que son diferentes. Entonces, después de la duplicación, vamos a profase uno de la meiosis uno, que a su vez se divide en esto que ven acá, que es la leptotene, cigotene, paquitene, diptotene y la diacinesis. No se mareen con los nombres, a mí no me importan los nombres ahora, vamos a los procesos, que es lo que nos interesa. ¿Qué es lo primero? Todo esto pasa en profase. Básicamente, la magia de la meiosis pasa en profase. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo. Tenemos cromosomas que se empiezan a compactar, se empiezan a individualizar. Cada uno de esos cromosomas está duplicado, entonces tiene sus cromátidas hermanas, etcétera, etcétera. Algo interesante que pasa en la cigotene, que es parte de la profase mitótica, que no pasa en la profase mitótica, esto pasa solo en la profase meiótica, es que se forma el complejo sinaptonémico. ¿Qué es esto que está dibujado? Por eso me gustan más los dibujos que las palabras, porque les digo complejo sinaptonémico y les colapsa el cerebro. Si lo ven acá, van a ver que es súper sencillo. Básicamente se forma un- todo un complejo de proteínas, de moléculas, que une a los dos cromosomas homólogos. Cada par de cromosomas homólogos se unen a través de este complejo de proteínas. Ven que acá se está formando como una unión entre los dos pares de homólogos. De nuevo, acá estamos viendo dos cromosomas, cada uno de esos cromosomas con dos cromátidas hermanas. Por eso estamos viendo cuatro cromátidas, pero son dos cromosomas. ¿Ok? Entonces, en la cigotene se empieza a formar el complejo sinaptonémico, que básicamente es una red, una matriz, que va a unir los dos cromosomas homólogos. Cada par de homólogos se une a través del complejo sinaptonémico. Y eso ya se ve más claro en la siguiente fase, que es la paquitene. En la paquitene ya todos los pares de homólogos están completamente unidos por el complejo sinaptonémico. ¿Sí? Y acá
entre la transición de Paquitene y Diptotene viene uno de los temas centrales de la materia, que es el famoso entrecruzamiento o crossing over. ¿Escucharon hablar de eso o no? Sí. ¿Quién me quiere decir qué es? Como están agarrados, o sea, creo que se llamaba sinapsis, cuando se unían los cromosomas homólogos a la hora de dividirse, muchas veces se corta parte de esa parte unida del resto del cuerpo del cromosoma y se intercambian, ¿cómo decirlo? O sea, el mismo gen, los alelos de cada uno de esos cromosomas se intercambian y sirve para aumentar la diversidad. Bien, todavía no nos vamos a meter en gen o alelo, porque vamos a ver que este encruzamiento, de hecho, no está tan delimitado por genes o por alelos, sino que es, tampoco quiero decir random porque no es random, pero es un poco más al azar que eso. No se intercambian genes, se intercambian directamente pedazos de los cromosomas, que es esto que están viendo acá. Básicamente, en este momento donde tenemos dos pares de cromosomas homólogos unidos por el complejo sinaptonémico, que es lo que muchas veces se conoce como bivalente, ¿está bien? Porque son como dos cromosomas unidos. Acá sí son dos cromosomas, cada uno con sus dos cromátidas hermanas. Y hay rearreglo cromosómico. Básicamente se corta a un pedazo de un cromosoma y se une a la cromátida hermana. ¿Ok? ¿Qué es esto que están viendo acá? Esta cromátida hermana, la cromátida derecha del cromosoma rojo, viene todo acá. Acá se cortó en esta parte y se unió al final de la cromátida hermana de la izquierda del gris. ¿Ok? Se formó este entrecruzamiento, hubo intercambio de material genético entre los dos cromosomas. Una ¿Y por pregunta. qué? Ah, perdón. Sí. Pregunta si quieres, después pregunto. No, yo quería preguntar por qué está mediado este corte, digamos. Básicamente es toda la materia, eso. Lo vamos a ver mucho más adelante. Tampoco nos vamos a Ok. meter tanto en la biología molecular detrás del entrecruzamiento, pero sí vamos a ver, vamos a discutir durante toda la materia las consecuencias de eso. ¿Ok? ¿Qué implica que eso se corte? ¿Está bien? Evolutivamente tiene todo el significado del mundo, creo que Yara lo dijo, o no me acuerdo quién lo dijo, pero que evolutivamente esto genera variabilidad genética y lo vamos a discutir al final de esta clase. ¿Ok? Una pregunta. Sí, ¿Se pueden intercambiar? Viste que no toda la secuencia es codificante, o sea, hay partes que están ahí en el medio. ¿Eso sí. también se intercambia o es solamente la parte que codifica? A priori, y lo vamos a discutir mucho en las siguientes clases, a priori, pedagógicamente, vamos a decir que el entrecruzamiento puede suceder en cualquier parte del cromosoma. ¿Ok? En cualquier parte. De hecho, puede haber más de uno. Ok. De hecho, esto que me imagino que hasta alguna materia, en la primera materia que lo vieron, era algo totalmente desconocido para ustedes, no es una excepción, es medio la norma. Todos los organismos, no sé si todos los organismos, pero los organismos diploides clásicos, por ejemplo nosotros, todos nuestros pares de cromosomas homólogos bivalentes en profase meiótica sufren al menos un entrecruzamiento, al menos. De hecho, cuando no hay entrecruzamiento es un problema grave para el desarrollo de las personas. Muchas de las anomalías cromosómicas, enfermedades cromosómicas humanas tienen que ver con fallas entre los entrecruzamientos. Entonces, no es un hecho aislado. Todos los pares de cromosomas al menos sufren un crossing over. Y de nuevo lo vamos a discutir mucho, pero a priori quedémonos con que ese entrecruzamiento, que puede ser uno o pueden ser varios, ocurren en lugares random del cromosoma. De nuevo, no es que
pasan realmente en lugares random al azar, pero a priori puede ser en cualquier lugar del cromosoma. No hay una regla estricta que es, pasa generalmente en este lugar. No, ¿ok? Esos entrecruzamientos suceden y son relativamente en cualquier lugar. Eso es lo que da variabilidad también. Ok. ¿Sí? Ok, entonces volvemos a la profase. Hubo entrecruzamiento, clave para todo lo que vamos a ver en la materia, así que vamos a volver a esta slide 4 millones de veces. ¿Cómo sigue la profase? Se desarma el complejo sinaptonémico. ¿Ok? Estos cromosomas homólogos siguen unidos gracias, de hecho, al quiasma. Al quiasma es otra forma de decirle, pues, por cómo se ve al microscopio los entrecruzamientos, el crossing over. Gracias a que todos los pares de cromosomas homólogos sufrieron al menos un entrecruzamiento, aunque se empiece a salir el complejo sinaptonémico, que era que los que tenían los homólogos unidos, los cromosomas homólogos siguen unidos gracias al entrecruzamiento. Entonces el diptodene se empieza a disolver el complejo sinaptonémico, pero el par de cromosomas homólogos sigue unido. ¿Sí? Diacinesis es la última etapa de la profase 1 de la meiosis, que básicamente se desarma la membrana nuclear, al igual que lo que pasa en la profase tardía mitótica, digamos. No hay nada nuevo acá. Pasamos entonces a metafase 1 de meiosis 1. Como toda metafase, hay alineamiento de los cromosomas en el ecuador. La gran diferencia entre metafase 1 meiótica y la metafase mitótica es que en la metafase mitótica todos los cromosomas, perdón, todos los cromosomas quedaban unidos, alineados en el ecuador y cada cromosoma está unido a los dos usos mitóticos. Lo que yo les había dicho era posición anfitélica. Cada cromosoma unido a los dos polos. Eso pasa en metafase mitótica. La gran diferencia con metafase meiótica es que lo que se alinea en el ecuador no es cada cromosoma, sino cada par de cromosomas. De nuevo, una imagen sirve mucho más que cualquier explicación que les esté dando. Fíjense que lo que está alineado acá en el ecuador no es un cromosoma, es un par. Acá hay 3 pares de cromosomas. Cada uno de esos pares está alineado en el cromosoma. Y hay acá lo que se conoce como posición monotélica. Anfitélica era que cada cromosoma unido a los dos polos. ¿Qué piensan que es posición monotélica? Cada cromosoma está unido a un polo. Miren la imagen. En este par de cromosomas homólogos, el primero que estamos viendo en esta imagen, el cromosoma rojo está unido solo al uso mitótico de arriba y el cromosoma azul está unido solo al uso mitótico de abajo. Este par queda alineado porque estos dos cromosomas están pegados todavía. ¿Ok? Por eso esto queda alineado, pero cada cromosoma está unido a uno de los polos. Entonces, metafase 1 meiótica, se alinean los cromosomas, los pares de cromosomas en el ecuador, en posición monotélica. Anafase, como toda buena y querida anafase, los microtúbulos tiran de eso a lo que estaban unidos. Pero ¿qué pasa? Acá estaban unidos a un cromosoma, no a una cromática. Entonces lo que los microtúbulos se llevan a cada polo es uno de los cromosomas homólogos. Se están dando cuenta que acá está cambiando la cantidad de información genética que va a cada polo. Porque ahora ya no es una cromátida a cada polo. Cuando iba una cromátida a cada polo, en mitosis, cada polo se estaba llevando la misma información genética. Se había duplicado y cada uno se lleva una parte de esa duplicación. No se llevan lo mismo. ¿Está bien?
Ahora no. El polo de acá arriba se está llevando estos tres cromosomas, fíjense, dos rojos y uno azul, y el de abajo se está llevando el otro par del homólogo. Son cromosomas distintos. Cada uno de esos cromosomas tiene sus dos cromatías hermanas, pero se lo está llevando las dos cada polo. ¿Está bien? Entonces, si hablamos en Ns, la célula esta original era 2N, y ahora cada uno de estos polos está haciendo N. ¿Por qué? Porque si la célula original tenía 6 cromosomas, ahora cada uno de estos polos está llevando 3 cromosomas. Cada cromosoma sigue con sus dos cromatías hermanas, pero es la mitad de cromosomas. ¿Ok? De hecho, esa es la magia de la telofase, la citocinesis 1. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa acá? Ay, perdón. Se generan dos células hijas. Cada una de estas células hijas es N, pero cada una sigue teniendo duplicado el material genético. Es decir, cada uno de esos cromosomas que se llevó tienen dos cromátidas hermanas. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí termina la meiosis 1. ¿Se entendió meiosis 1? Yo me perdí un poco, la verdad. O Hago el sea, repaso. Dale. sí, porfa. Hago el No, repaso no, general. En claro. meiosis 1. Una célula duplica su material genético. Fase S premeiótica. Duplicas el material genético. Pongámosles un número arbitrario, como que estábamos siguiendo acá en el ejemplo. Una célula que tiene 6 cromosomas. Es 2N, es decir, tiene 3 pares de cromosomas. 6 cromosomas en total. 3 pares de homólogos. Como duplicó, cada uno de esos 6 cromosomas tiene dos cromátidas hermanas. Si contamos cromátidas, habría 12 cromátidas hermanas. ¿Ok? Lo grande que pasa en meiosis 1 es que en metafase, cuando se alinean los cromosomas, lo que se alinea en el ecuador son pares de cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque en profase se aparean los cromosomas homólogos. Eso es algo que no pasaba en mitosis. Entonces, se aparean los cromosomas homólogos. Entonces, si vos mirás la célula en ese momento, ves 3 pares de cromosomas. ¿Ok? Porque están unidos los cromosomas homólogos. Entonces, de esos 6 cromosomas, tenés ahora 3 pares. Si vos mirabas una profase mitótica, seguías viendo 6 cromosomas. No había apareo de los cromosomas homólogos. Siempre eran 6 cromosomas que cada uno se manejaba individualmente. Acá no. Acá se aparean los cromosomas homólogos y se mueven como par. Entonces, en metafase se alinea el par al ecuador. Entonces, tenemos 3 pares en el ecuador. Ya no tenemos 6 cromosomas en el ecuador, tenemos 3 pares. Y en anafase, entonces, lo que se separa es ese par. Entonces, un homólogo va para cada polo. Resultado final, cada polo se llevó 3 cromosomas, uno del par. Resultado final, esa célula que se individualizó de un polo y la otra que se individualizó de otro polo, se quedaron con la mitad de los cromosomas. Pero esos cromosomas siguen teniendo cada uno sus dos cromátidas hermanas. Todavía no tocamos, en meiosis 1 todavía no se tocaron las cromátidas hermanas. ¿Está bien? Y esos, tipo, esas dos células que quedan son N, por más de Sí, que tengan cromátidas. Ok, genial. sí, porque acuérdense que el N no depende de las cromátidas hermanas, depende de la cantidad de cromosomas. Ok. ¿Ok? Y ahora viene la meiosis 2, que ni la voy a mencionar, porque la meiosis 2 es idéntica a una mitosis. ¿Cuál es la diferencia? Que la meiosis 2 parte de estas dos células N, ¿ok? Pero es idéntica a una mitosis. Ahora sí, lo que se va a pasar en cada una de estas células N es que se van a separar las cromátidas hermanas, igual que en una mitosis. Entonces, en profase
se condensan un poco más, se individualizan y cada cromosoma, ahora sí, cada cromosoma queda unido a los dos usos mitóticos. De nuevo, orientación anfitélica. Ya no es el par unido a los dos, es cada cromosoma unido a los dos. En metafase, cada de nuevo, fíjense, ¿por qué hay dos células? Porque veníamos de meiosis uno, donde el resultado son dos células. Entonces ahora tenemos estas dos células, ¿ok? Donde en metafase se alinean, ahora sí, como en mitosis, todos los cromosomas de cada una de estas células se alinean en el ecuador. Cada cromosoma unido a los dos usos mitóticos. En anafase 2, ¿qué es lo que pasa? Se separan las cromátidas hermanas. La mitad de las cromátidas van para un polo, la mitad de las cromátidas van para el otro polo. ¿Está bien? Estas células que se están separando ahora por anafase 2, esas dos células, cada una de ese par, son iguales, porque se están llevando cromátidas hermanas. ¿Ok? Las primeras dos, las que resultado de meiosis uno, no eran iguales, porque cada una se llevó tres cromosomas distintos, uno del par de homólogos. Esas dos células son las dos N, pero genéticamente son totalmente distintas. Porque si esta tiene el cromosoma uno paterno, esta tiene el cromosoma uno materno. Tienen información genética distinta. Además de que tienen la mitad que la célula madre, entre sí tienen información genética distinta. Son las dos N, las dos tienen la misma cantidad de cromosomas, pero la identidad de ese cromosoma es totalmente diferente. Porque uno tiene el materno y el otro tiene el paterno. Ahora, cuando una de esas dos, por meiosis 2, se separa, cada una de esas dos nuevas se está llevando una cromátida hermana. ¿Está bien? Es decir, que esas dos sí son iguales entre sí. Como que se están duplicando, como están Una haciendo una pregunta. recontra entre mega comillas, cada una de estas dos células de meiosis uno entre mega comillas, está haciendo una mitosis. Entonces se está duplicando, conservando el material genético. Una Ahí, consulta. Sí. sí, no, pregunta, pregunta. Ok. No sé si me estoy confundiendo, pero estamos asumiendo que sucedió crossing over, porque en Sí. ese caso no serían idénticas, Bien. ¿o sí? Perfecto, Carlota. Espectacular conclusión. Ahora vamos un poquito a eso. Desde la esencia, digamos, de la división, serían idénticas en ese sentido que yo le estoy diciendo. Cada una se lleva una cromátida hermana. Asumamos por un microsegundo que no hubo crossing over, es decir, que no hubo ese intercambio de material genético. Que en Listo, realidad gracias. acabamos de decir que sí hubo. ¿Ok? Igual ahora en dos diapositivas más lo vamos a ver eso. Pero está perfecto el lugar a donde llegaste. ¿Alguien más tenía una pregunta? No, no era eso. ¿Eso mismo? Sí, sí, sí. Joder. Yo tengo una pregunta, no sé si lo vas a decir, pero cuando hace el crossing over, ¿es en las dos cromatías o solo en una? No sé si se entiende. Buena pregunta, lo vamos a ver en una clase más adelante. Puede pasar en una, puede pasar en dos, puede pasar en las dos. Vamos a ver un Perfecto. poquito más en detalle adelante. ¿Está bien? Bueno, resultado entonces de la meiosis 2 son cuatro células. Cada una de esas es cada una de esas, perdón, cada una de esas es N y cada una ahora tiene una cromátida hermana. ¿Está bien? Ahora bien, ahora vamos a lo que decían ustedes, lo que están diciendo creo que Tiago y Carlota. Si bien yo les decía que esa división de la meiosis 2, que es lo que está resumido acá abajo, miren mi cursor, era una especie de mitosis y como cada polo se llevaba una cromátida hermana, cada una de esas células era idéntica porque está llevando una cromátida hermana, como hubo crossing over, fíjense que acá está hecho todo el ejemplo, todo este resumen está hecho como si fuera un solo par de homólogos. ¿Está bien? Como hubo crossing over, fíjense acá en meiosis uno hubo entrecruzamiento entre una cromátida y una.
la otra cromátida no tiene entrecruzamiento. Entonces, el resultado final es que hay una cromátida roja con un pedacito gris, una cromátida gris con un pedacito rojo y una cromátida gris. Básicamente hay cuatro cromátidas diferentes ahora por entrecruzamiento. Entonces, final de meiosis uno se separan los cromosomas homólogos. El cromosoma rojo queda en una célula y el cromosoma gris queda en la otra célula. Estas dos células son N, cada una tiene dos cromátidas hermanas, pero, y acá viene el asterisco gigante, que era lo que me estaban diciendo, son cromátidas hermanas, pero no son idénticas ahora porque hubo entrecruzamiento. Fíjense que es una de esas cromátidas tiene un pedacito gris y la otra acá tiene un pedacito rojo. Entonces, en meiosis 2, cuando se dé la separación de cromátidas hermanas, que no eran idénticas, cuando se separen las cromátidas hermanas, ¿cuál va a ser el resultado? Tenemos cuatro células, ya eran N, porque ya después de meiosis 1 eran N, cada una de estas tiene una cromátida hermana diferente que encima, como por entrecruzamiento no eran idénticas ahora esas cromátidas hermanas, fíjense que ahora las cuatro células son diferentes. Y estas son las famosísimas gametas. Por eso las gametas son N, pero además tienen una variabilidad abundante y gigantesca por el entrecruzamiento. Porque no todas las gametas que se llevaron el cromosoma rojo son iguales entre sí. Depende dónde pasó el entrecruzamiento. Porque además ese entrecruzamiento pasó de cierta manera en cierto lugar en esta meiosis. Pero en otra célula que también está haciendo meiosis, el entrecruzamiento va a pasar en otro lugar. Entonces las cromátidas van a ser diferentes para esas células hijas. Entonces en cada meiosis el resultado son células hijas diferentes. ¿Ok? Variabilidad al extremo. Evolutivamente eso tuvo mucho sentido. Se seleccionó recontra mega positivamente. ¿Está bien? Y acá tienen en este resumen el paralelismo con la mitosis, como yo les decía. Todo empieza con una replicación de ADN, los dos procesos son iguales, ¿está bien? La diferencia, si se quiere, está en esa primera parte de la meiosis, donde hay separación de cromosomas homólogos, que eso implica entrecruzamiento, implica alineamiento del par de homólogos y separación de homólogos. Todo eso no pasa en mitosis. Una vez que pasó eso, la última parte es muy parecido a los dos mecanismos. Es separación de cromátidas. Pasa que en mitosis se separan cromátidas que eran hermanas e idénticas. En meiosis 2 se separan las cromátidas que habían sufrido entrecruzamiento. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Perdón, yo tengo una duda que Dale. capaz no tiene nada que ver, pero no sé si es a modo pedagógico que se muestra así, pero a mí me dio la sensación de que capaz la citocinesis de la meiosis uno no era igual que de la mitosis, ponele. Como que quedaban pegadas o eso parecía. No, eso es por cómo estaba acá el dibujito. Vos estás diciendo esto. Ah, ok. Como eran Porque imágenes acá todavía están un microscópicas. poquito pegadas. Claro, No, no, eso es por cómo es el esquema. Porque acá está medio en la transición para que se muestren de dónde venía cada una de las células. Pero el resultado son cuatro células individuales separadas. bien, ¿Ok? completamente. Sí, completamente. Ok. De hecho, Sí, me pareció que era por pedagogía, pero necesitaba sacarme no, esa duda. no, no, está perfecto. Ese es el resultado, de hecho, el proceso de citocinesis básicamente es ese. El proceso de la citocinesis es la separación absoluta de las dos células, de esos dos polos. ¿Ok? Ok. Bueno, y creo que con eso estamos. Acá hay un poco más de lo mismo, medio a modo de recontra mega resumen de toda la clase. Mitosis, copia exacta del material genético. La variabilidad genética se aporta por meiosis. Ahora entienden por qué. Por el entrecruzamiento. Está bien. Y después vamos a ver más adelante, y esto lo dejo medio como pregunta abierta, porque lo vamos a retomar en la siguiente clase que tengan conmigo, pero pónganse a pensar qué pasaría acá.
Metafase uno, alineamiento del par de cromosomas homólogos al ecuador. En este esquema quedó el cromosoma homólogo rojo arriba, el azul arriba, este azul arriba y este otro rojo arriba. Dos rojos y un azul arriba. ¿Por qué quedó así acá? Porque acá se dibujó así. En otra célula podría estar los tres rojos arriba. En otra célula podrían estar quedando los primeros dos rojos arriba y el azul del último arriba. O sea, dependiendo cómo queden orientados ese par de cromosomas, cada polo se va a llamar el distinto par de homólogos. No necesariamente un polo se lleva todos los paternos y el otro todos los maternos. Eso es al azar o no tal al azar. ¿Qué implicancias tiene eso? Lo vamos a recontra mega discutir en las otras clases. ¿Ok? Pero ahí también hay variabilidad. No solo por el entrecruzamiento, sino por cómo queda orientado el par de homólogos en ese momento. Básicamente, metafase uno. Toda la variabilidad que vamos a ver en genética siempre se responde en metafase uno. Así que si quieren hacer trampa en algún final o parcial y se pregunta por algo, ustedes digan metafase uno probablemente que esté bien. ¿Ok? Y bueno, no mucho más. Pablo, ¿los checkpoints son los mismos? No, son distintos. Existen checkpoints, hay otras proteínas involucradas, hay otras cosas que se sensan, así que son totalmente distintos. No lo vamos a ver nosotros. Ok. ¿Alguna duda más? Pablo, a mí me había quedado una duda con la metafase 2, Sí, que es que o sea, que los cromosomas quedaban en posición anfitélica ahora y, o sea, como que se separaban como en la mitosis. sí, ¿Eso es porque ya no están unidos más por el chiasma era o no tiene nada que ver con eso? sí. No me quedó claro. Porque es como si fuera una metafase 2 realmente. O sea, los homólogos ya no están más unidos por quiasmas porque ya se separaron, de hecho, después de la meiosis uno. Acá. Acá ya se separaron. Ahí ya no están más unidos esos homólogos. Se separaron y se fue uno a cada polo. Y después de eso se separaron en células distintas. O sea que ahí ya no hay más, los homólogos ya no están más unidos. Lo único que están unidos acá son las cromátidas hermanas, que esos se comportan como cualquier cromátida hermana en mitosis. Se alinean en el ecuador y después se separan las cromátidas hermanas. Ya el entrecruzamiento, los quiasmas y todo eso ya pasó en meiosis uno. Ok, ahora sí, gracias. Bueno, entonces dejamos acá. Nos vemos la vena marina el miércoles que viene y el jueves que viene arrancamos con la primera teórica estrictamente del primer tema de no tan introductorio de las cosas que necesitamos para saber, sino más de genética y herencia y demás. ¿Ok? Así que nos vemos el jueves que viene, gente. Chao, buenas Chao, noches. gracias.